Seguimos en este 9 Noticias con reformas que plantea el gobierno nacional, entre ellas la reforma tributaria. Ustedes saben, este gobierno ha sostenido desde el comienzo que quiere hacer una gran reforma en materia de tributos, sobre todo eliminar impuestos. Es básicamente lo que ha señalado. Vamos a ver si está contemplado esto en la reforma tributaria que se está planteando a nivel nacional. De ello nos va a hablar Nahuel Amore. ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? De cara al nuevo Congreso que va a tener la República Argentina, con incluso una mayoría simple por parte del oficialismo de Javier Milei, que está avanzando en su programa de reformas. Ayer Manuel Adorni, hoy jefe de gabinete de la Nación, hizo el anuncio sobre la presentación de los proyectos de distintas reformas que van a poner a consideración de los legisladores. Por supuesto que son muchas las leyes que proponen modificar, son muchas las reformas que proponen tocar, y dentro de esas está la reforma tributaria, que también tiene un abanico muy amplio. Aclaración, todavía no está la letra chica de la reforma. Sin embargo, Adorni fue como tirando títulos de los distintos puntos, de distintos regímenes, de distintas leyes que propone modificar, y que en algunos casos es eliminación de algunos impuestos, en otros casos está hablando de una baja de algunos impuestos, en otros casos son políticas de incentivo para algunos sectores. Medio que el gobierno salió de algunas cuestiones conflictivas. Uno puede entender que puntos más, puntos menos, pueden llegar a encontrar cierto consenso, incluso con sectores de la oposición, en algunos de estos regímenes, porque no estaría tocando esos temas sensibles como por ejemplo el monotributo, medio que no lo mencionó. Recordemos que se había hablado de la posibilidad de eliminar el régimen del monotributo. Al menos en esta primera parte, veamos qué es lo que tiene el texto definitivo, pero al menos esta primera parte no lo incluiría, lo decimos en potencial. Bien. Si te parece, empezamos a repasarlos, son muchos los puntos, pero por lo menos hacia dónde avanza el gobierno nacional. Primero, que seguramente la gente va a decir, coincido con esto. Bien. Eliminación de impuestos internos. Estamos hablando de aquellos tributos específicos que se aplican sobre el consumo directo de, por ejemplo, vehículos. Acá estarían incluidos automóviles, motocicletas, embarcaciones también, productos de electrónica, teléfonos. Y aclaran que quedarían los impuestos internos vinculados, por ejemplo, a algunos consumos problemáticos, cigarrillos y bebidas alcohólicas. Es como que uno puede entender que hay cierto consenso sobre dejarle los impuestos a esto, entendiendo también de desalentar este tipo de consumo. Exacto. Y alentar el consumo, facilitar o bajar los precios hacia esos sectores. Nadie en principio estaría en desacuerdo con eso. Exactamente. Por otro lado, lo que fue un tema incluso pedido por otros sectores. Recordemos que el gobierno nacional hizo mucho hincapié en el RIGI, que era el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Son los grandes capitales que tienen la posibilidad de invertir más de 200 millones de dólares para poder obtener beneficios impositivos. Un montón de empresas, microempresas, quedaban totalmente fuera de estos incentivos y decían, si nosotras las pymes somos las que generamos inversiones, en nuestra tierra, digamos, y que generamos empleo, necesitamos algún tipo de incentivo. ¿Qué es lo que propone el gobierno a partir de esta reforma tributaria? Un régimen de incentivo a medianas inversiones, para que las microempresas ya desde 150.000 dólares tengan algún tipo de beneficio impositivo, fiscales en definitiva, la industria para poder inventar. La industria nacional, ¿no? Exactamente, no solo la industria nacional, hay empresas de servicios que también producen distintos tipos de actividades económicas y que muevan la economía a lo largo y a lo ancho de la Argentina, acá en Entre Ríos por supuesto, y que estaban por fuera de los regímenes. Recordemos incluso que acá en la provincia de Entre Ríos también se largó el RINI, que es el régimen de incentivo a las nuevas inversiones, pero en lo que corresponde a los incentivos fiscales dentro de la provincia de Entre Ríos. En este caso serían beneficios en términos impositivos nacionales. Perfecto. Y es seguramente uno de los puntos que, puntos más, puntos menos, puede llegar a encontrar algún tipo de consenso. Por otro lado, el gobierno le presta mucha atención a la energía, prevén una especie de exención del IVA para la energía eléctrica siempre y cuando esté vinculada a los procesos industriales. Este es otro de los puntos que también promueve, entendiendo de que hacia el año que viene el gobierno es auspicioso respecto de las inversiones en la economía real. A ver, estos 2 años, de hecho estamos cumpliendo 2 años de gestión, hubo muchas políticas de ajuste y el sector productivo no tuvo de algún modo ese incentivo en la economía real para invertir y generar empleo, sino por el contrario, ¿no?
Otros temas no menores, regímenes penal tributarios, una modificación. Acá el gobierno quiere avanzar un poco en la presunción de inocencia fiscal, es decir, aquellos que tienen dinero no declarado y que era sujeto de que la ex AFIP, actualmente ARCA, pusiera la lupa sobre el origen de los ingresos. Acá puede empezar un poco el engorro respecto de si se condice, por ejemplo, con tratados internacionales. El gobierno estaría cercano a un monto de aquellos que tengan ingresos menores a 100 millones de pesos no sean investigados por la ex AFIP, y aquellos que estén por encima de 100 millones de pesos sí haya algún tipo de investigación. Habrá que ver en qué punto también se da la discusión. Sí, porque se choca tal vez con aquello de, bueno, el dinero que, por ejemplo, proviene del narcotráfico. Exactamente. Estaría, ¿no? Acá lo que el gobierno insiste es en la presunción de inocencia fiscal, que no se persiga a todo el mundo por el dinero que tiene. Y de algún modo es una especie de blanqueo, ¿no? Como para contar. Segundo por otro punto lado, importante. El régimen de incentivo a la formalización laboral, acá tiene que ver también con una problemática histórica en la Argentina, que es trabajadores que también están en negro, que no están registrados. El gobierno intentará estimular de algún modo también alguna especie de condonación de las cargas sociales que tienen que pagar las empresas por blanquear un trabajador. Es muy difícil. Se dice permanentemente por parte de los comerciantes, por parte de los industriales, de los empresarios, tener un empleado en blanco. Exactamente. Acá también va de la mano con el gobierno promueve una baja del costo laboral que le implica. Es decir, esto también va atado con la reforma laboral, ¿no? No tanto de que le pegue al bolsillo del trabajador, sino en el costo que le implica al empleador, digamos, al dueño de la empresa, pongámosle, para poner ese personal en blanco, y que muchas veces termina siendo una competencia desleal con aquellas empresas que tienen trabajadores en negro y que tienen una menor carga en su costo, ¿no? En su estructura de costos, y muchas veces terminan compitiendo, más en momentos donde los números están muy finitos y donde competir por precio está cada vez más a la orden del día. Es muy difícil esta competencia entre el que tiene el trabajador en blanco y el trabajador en negro. Es una lucha permanente que las empresas siempre te lo remarcan cuando uno dialoga con los dueños de empresas. Bien, Otro tema, incentivos impositivos al mercado inmobiliario. Acá el gobierno intentará buscar de alguna forma bajar el costo, por ejemplo, de los impuestos que pagan aquellos que ponen sus viviendas para alquilar, por ejemplo, para que no se traslade este costo impositivo a los inquilinos. Hay que decir que el gobierno ha avanzado hacia de algún modo, la liberalización de los costos de los alquileres y demás. Lo que quiere atender de algún modo es el peso de los impuestos que termina pagando siempre el inquilino, con algún tipo de exención impositiva y algún otro tipo de beneficio vinculado a impuestos a las ganancias y demás, para aquellos que lo dan, que ponen su vivienda en alquiler, ¿no? Ojalá que se traslade realmente. Exactamente, ese es el desafío. Incluso dicen, el gobierno es auspicioso respecto de si se da este tipo de estímulos, también puede haber algún tipo de estímulos para aquellos que quieran invertir en el mercado inmobiliario con la construcción de viviendas y la quiere poner para alquiler, diciendo, bueno, hay algún tipo de incentivo en momentos donde la renta inmobiliaria ha caído. Bien. Y el otro punto que también se contempla es una reducción de la alícuota de ganancias para algunas empresas, sería para las escalas más altas. Hay que ver también qué tipo de discusión tiene este punto, respecto también de si es que la oposición plantea cuestiones de, por ejemplo, el impacto en la recaudación. Ganancia no es un tema menor, porque ganancia es un impuesto coparticipable, le termina afectando a las provincias. Hay que ver de qué modo las provincias inciden sobre este tema. Pero bueno, veremos también cuando la letra chica esté dentro de esta reforma tributaria. Como ves, es muy amplia. Y en general parecieran puntos no demasiado polémicos. Exactamente. Medio que el gobierno dice, bueno, avanzamos hacia quizás los temas más acordados, ¿no? Recordemos que lo que plantea el gobierno nacional, que no es menor, es la fotografía que se tomó con los representantes del Consejo de Mayo. El Consejo de Mayo, más allá que uno puede entender de que hay figuras bastante alineadas con el gobierno, pero intenta ser como lo más repartida entre ellos también los trabajadores por parte de la CGT. A ver, hay que ver también después si es que la letra chica no incluye algún punto no menor. Pero, por ejemplo, el gobierno ya deja de lado la reforma previsional, por ejemplo. Que recordemos que durante la gestión de Macri fue un tema muy conflictivo y en un momento del año también muy conflictivo en ese diciembre. Y es como que dice, no, vamos a avanzar quizá por lo seguro, por lo que puede llegar a generar algún tipo de consenso, y después ir avanzando sobre otros temas que, por supuesto, siempre traen algún tipo de polémica. Es un planteo más inteligente en todo caso. Gracias, Nahue. Por favor, hasta Seguimos luego. nosotros.